es el truco básicamente para los small medium businesses a que esos emprendedores vendan. Primero hay que hacer cosas que no escalen. Y creo que yo me lo tomé demasiado en serio, así que empezamos a hacer una actividad de llamar 30 clientes al día. Al inicio los hacía yo, para nosotros la cultura es también todo, es como nuestros mandamientos básicamente. Bienvenidos y bienvenidas a Eleva tu Startup, el podcast donde descubrimos cómo el Venture Capital está acelerando el éxito de las startups en Perú. Aquí, emprendedores y líderes del ecosistema comparten sus estrategias y experiencias, brindándote las herramientas para llevar tu empresa al siguiente nivel. Desde B Venture Capital te traemos el conocimiento que impulsará el futuro de tu emprendimiento. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast Eleva tu Startup. Es un gusto poder contar con ustedes ya finalizando el año. Tenemos un gran invitado, quien es Martín Beas. Él fue o es CEO y co-founder de Get Lavado, que justo es una de las grandes noticias para el ecosistema peruano, porque este año Get Lavado ha sido adquirida. Tenemos una adquisición más para el ecosistema peruano, por ahí. Y justo Martín nos va a contar acerca de su experiencia. La adquisición no es algo tan sencillo, no es algo que de pronto es súper planeado. Ahí Martín nos va a dar los tips, también cómo es que construye, cómo fue su camino emprendedor justamente con esta startup. Entonces, Martín, es un gusto poder tenerte aquí, así que por favor, preséntate y cuéntanos un poquito sobre ti. Oh, el gusto es mío. Yo soy un saludo a todos los que estén escuchando, viéndonos. Mi nombre es Martín Beas Núñez. Efectivamente, yo soy el cofundador y CEO de Get Lavado. Soy el actual director regional para Latinoamérica de Laundry Hip, que es básicamente la startup o la empresa de tecnología de lavandería más grande que hay en el mundo. Operamos en 14 países, en 23 ciudades, desde Nueva York, Boston, California, hasta Singapur, o ciudades del Medio Oriente y de casi toda Europa, y desde el 1 de agosto en Perú. Y efectivamente, sí, soy el founder de Get Lavado. Básicamente nosotros hacíamos algo muy similar a Laundry Hip en Lima, en Cusco, aquí en Perú, y también en Bogotá, Colombia. Eh, Así que nada, muy contento de compartir mi experiencia o la experiencia de todo Get Lavado. Excelente, Martín, muchísimas gracias. Y bueno, para ponernos un poquito en contexto, ¿no? Cuéntanos un poquito qué es lo que hace justamente Get Lavado, qué es lo que te motivó a fundar Get Lavado al inicio. Ok, súper. Lo que hace o hacía Get Lavado es básicamente era un SaaS para lavanderías y un marketplace para usuarios finales, B2C o B2B, y conectábamos básicamente oferta y demanda, y cualquier persona o empresa con necesidades de lavandería, nosotros conectábamos con lavanderías a puerta cerrada que suplían estas necesidades. Eh, Así funcionamos durante 7 años. Obviamente lo fuimos cambiando a medida que fue el tiempo, pasando el tiempo. Lo creamos más como una solución B2C, pero finalmente fue mutando en varias especies, y antes de la adquisición básicamente hacíamos eso. ¿Y qué Genial. me llevó a fundar? Perdón, me llevó a Sí, sí. fundar, viví en Argentina como 10 años, entonces viví como soltero, roommates, pareja, digamos, todos los tipos de stage, y nunca utilizaba la lavandería, ni tenía, perdón, no utilizaba lavadoras. Siempre, y también viví durante como 4 años frente a una lavandería. Eh, entonces, cuando regreso a Perú con la decisión de emprender, pues en esos 10 años que había estado afuera, me di cuenta que el mercado peruano, así como hay pollerías, negocios de comida eh, China, etcétera, lo que vi era lavanderías, pero no solamente en distritos de clase media o clase alta, sino distritos también de clase baja. Vi básicamente lavanderías por todos lados, ¿no? Como un negocio familiar, pequeño, que básicamente puede permitir hacer crecer a una familia o puede hacer permitir crecer a un emprendedor o unos emprendedores. Entonces, ahí fue como bingo. Aparte, había trabajado en Mercado Libre, entonces como que todos los puntos se conectaron ahí de hacer un marketplace que ofrezca un servicio. Claro, y de hecho es una industria bien particular, ¿no? Como tú dices, ahora las lavanderías es más como un negocio de familia, entonces es bien nicho, la verdad. Y no sé si llamarlo incluso como un poco sexy. Ahora todo el mundo quiere que no, la fintech, ¿no? Pero la lavandería, de hecho, es como que un poquito sorprendente que justamente aquí haya estado la gran oportunidad. Y mi pregunta va por ahí, ¿no? O sea, luego de que descubres esta necesidad,
cuál fue el reto de pronto para poder entrar a esta industria, ¿no? Sí, claro, buena. De hecho, es así, no es una industria sexy, es una industria de quejas. Una cosa es entregar una hamburguesa o una pizza, por ejemplo, y otra muy distinta es llevarme tu ropa, dársela a un desconocido y no sepas si eso va a volver o no sabes qué va a pasar. Obviamente ahí hay una disrupción que tuvimos que hacer muy importante. Ese fue el primer desafío, la confianza, cómo ganar la confianza de las personas que me voy a llevar la ropa y va a volver limpia y va a volver aparte eh, mejor, ¿no? De cómo uno la manda, porque uno manda la ropa a la lavandería para que regrese técnicamente mejor o más limpia por lo menos. Entonces ese creo que fue el primer desafío y por otro lado, las lavanderías, al ser un negocio tan fragmentado, como dices, tan de nicho, también había una desconfianza tremenda por parte de los emprendedores, de saber que ya muchos de ellos habían probado páginas web o redes sociales o anuncios o los típicos flyers, y de pronto llegaba una solución a ofrecerles más ventas, pero no les quedaba claro cómo. Entonces eso también, esa resistencia inicial de que nos abran las puertas y poder entrar a su operación y poder mejorarla, eso creo que fueron dos de los desafíos que creo que se resume como confianza, justamente. Genial. Y claro, la confianza de por sí no es algo fácil, no es algo que se gana de la noche a la mañana. Yo asumo que ahí habrás tenido que idear todo un plan, alguna estrategia. No sé si nos podrías comentar un poquito de cuál fue justamente, no sé, este roadmap que tú seguiste o ese secreto, esa receta para poder conquistar ese mercado. Claro, no sé si es una receta, sin embargo, hicimos las cosas mal al inicio. Le dimos al cliente y a las lavanderías les dimos una aplicación. Cada uno tenía su aplicación y estábamos sumamente orgullosos de haber iniciado nuestro camino con unas aplicaciones hechas en React Native bastante buenas. Sin embargo, hacer que la lavandería use una aplicación o el usuario, finalmente la lavandería la usaba, pero lo que ellos, en todo caso, un small medium business, ¿sí? Una pyme, una mi pyme, tú le puedes ofrecer lo que tú construyas. Ellos quizás resisten, pero lo toman. Pero si tú no le das ventas, nada de lo que tú hagas Complicado. les parece interesante. Entonces, finalmente el truco fue, olvidémonos de las apps, olvidémonos de la automatización, hagamos todo esto por WhatsApp y concentrémonos en traer ventas. No importa cómo lo hacemos, pero traigamos ventas. Entonces, el truco básicamente para los small medium businesses a que esos emprendedores vendan. Si ellos venden, ellos van a abrir las puertas de su negocio y de su corazón y van a estar dispuestos a probar lo que tú creas, lo que tú o tu equipo creen, pero básicamente tienes que darle ventas. Claro, genial. Me gusta esto de que al inicio dijeron como que ya paremos tipo todo esto hermoso que a veces el founder o nosotros nos ideamos como es la tecnología y nos vamos a lo más básico, ¿no? Ya, WhatsApp, traigamos ventas, como sea. Pero eso te funciona al inicio, supongo, ¿no? Es como que al inicio ganas la confianza, pero luego, ¿cómo escalas? ¿Cómo se hace que eso pase a otro nivel? Justamente, primero hay que hacer cosas que no escalen. Y creo que yo me lo tomé demasiado en serio y pasé muchos años sin escalar o escalaba, pero no de manera eficiente. Llegó un punto donde era eficaz y no era eficiente. De hecho, Andrés Arrazola, que es uno de mis mentores, el CEO de Allenda, me decía, venga, ustedes son eficaces y usted tiene que concentrarse en ser eficaz, está bien. Hoy usted puede atender lo que puede, lo que tiene, pero si el día de mañana le llegas en 1000 pedidos en un día, chao, no hay manos cómo atender esos pedidos. Entonces, Claro. básicamente al inicio nos concentramos en ser eficaces, en pagar nuestras cuentas, en ser sostenibles. Y cuando ya teníamos un poco de esta sostenibilidad o de esta solidez que fue a partir del año 2021, empezamos a automatizar o a hacer algunos primeros cambios. Creo que en realidad suena muy bonito. Primero empecé a corregir errores, a tapar errores. Tenía muchos parches de llanta, así que empecé a poner nuevas llantas y ya no estar parchando. Eh, y lo que hice fue, ya después de todo eso, sí empezamos obviamente, a invertir un poco más en nuestra tecnología, a educarnos un poco más en automatizar, en procesos repetitivos, en todo lo que sea un Excel, pasarlo a nuestro propio sistema. Pero eso no pasó hasta que fuimos sostenibles. O sea, llegamos a ser sostenibles haciéndolo todo
con un sistema muy primitivo de alguna manera, pero gracias a eso sobrevivimos muchas tormentas. Me encanta eso porque ahora a veces todo lo queremos perfecto antes de ir, ¿no? Es como decir, no, yo quiero tener mi plataforma lista, quiero tener toda mi aplicación, mi software, cuando en vez de eso deberías ir como que ya yendo al cliente, así como tú mencionas, con lo que no tengas, o sea, con lo mínimo, con tu MVP tal cual, lo que justo la frase que mencionaste al inicio me pareció muy chévere, que es que te va a dar el impulso de, como tú dices, para cubrir esos costos y luego ya ir y hacer las mejoras que pues se necesiten, ¿no? Entonces, tú me dices de que llegaron a un punto de sostenibilidad y luego empezaron a hacer mejoras. Entonces, después del punto de sostenibilidad o antes, ¿cómo ustedes vieron o atendieron el tema de venture capital, ¿no? De financiarse con fondos, con ángeles, ¿cómo lo vieron durante este trayecto? Bueno, pues la manera de verlo, la visión que tengo con levantar capital ha ido cambiando también en el tiempo. Llegó un punto donde nosotros empezamos a hacer bootstrap y llegó un punto donde el bootstrap no fue tampoco tan inteligente porque se agotan los recursos. Entonces empecé a entender cómo funcionaba la búsqueda de capital a través de la postulación a aceleradoras, en todo caso. Entonces terminamos postulando como a 65 aceleradoras en todo el mundo. Y eso era Wow. más un comportamiento porque nos estábamos quedando sin cash, o ya ni siquiera teníamos cash probablemente, y no queríamos morir. Postulé a 65 aceleradoras y de las 65 sacamos una entrevista con Y Combinator, y también, bueno, nos reunimos con ellos una hora en Chile, ahí aprendimos muchísimo. Lamento no haber hablado tan bien inglés en el 2016 como ahora, que creo que me hubiese servido más. Y Rockstar decide invertir en nosotros y ser nuestros socios, la aceleradora de Colombia. Entonces, en su primer batch, entonces básicamente nosotros nos volvimos, teníamos la oportunidad de ser acelerados por ellos, dimos la vía para quedar dentro de sus 10 startups aceleradas. Entonces, a partir de ahí fue la primera vez. Ya antes nos había invertido un angel investor, un ticket que creyó en nosotros cuando todavía no teníamos ni siquiera ventas. Entonces ahí empecé a entender un poco más, pero luego del programa de aceleración, obviamente mi mindset y mi conocimiento cambia radicalmente, ¿no? Me doy cuenta que había estado esos 2 años jugando sin saber las reglas del juego, sin saber las reglas del Venture Capital. Entonces dije, ok, vamos a lanzar una ronda, obviamente ya con todo el conocimiento y el apoyo de Rockstar. Y armamos una ronda que finalmente terminó cerrando en 2019, también de Angels Investors, se podría considerar una pre-semilla. Eh, y cuando estábamos armando ya una ronda semilla en el 2020, empieza la pandemia. Yo tenía todo organizado para hoteles, porque estábamos entrando en el segmento de hoteles y parecía un segmento muy poderoso para conquistar. Y bueno, obviamente se nos caen muchos deals. Solo queda conmigo un angel investor de Uruguay, que es uno también de mis advisors. Entonces, básicamente a partir de ahí, cuando empieza la pandemia, sin fundraising y con ventas que aún no estaban siendo sostenibles, pasa el tiempo, 2 años después estaba desenamorado del fundraising, ya no quería saber nada del mundo del VC y por otro lado me volví sostenible, así que creo que como que le agarré un poco de, como no tuve tanto interés porque uno toma mucho tiempo, hacer Claro. fundraising es un trabajo a tiempo completo y no podía dedicarme a hacer levantamiento de capital si mi empresa no era sostenible, no tenía sentido para mí. Entonces, básicamente, el resumen es, primero conocí a través de Rockstar este mundo, levanté una ronda pre-semilla con inversores, cuando quise levantar llegó la pandemia y luego la pandemia mejoró el nivel de inversión, pero a mí me fue mal. Yo creo que en esta época he sido malísimo levantando capital, probablemente para la siguiente startup de repente lo puede hacer, pero creo que me desenamoré y como me volví sostenible en el 2021, dije, chao, ya no jugué ese juego, ya está bien, para el próximo juego jugaré, ahora estoy en el juego de hacerlo sostenible y me quedé ahí y bueno, lo logré. Increíble. Y es raro porque, o sea, no llegan de pronto a levantar esa gran ronda, pero sin embargo el resultado terminan siendo adquiridos, ¿no? Entonces, es como que
entre un poco paradójico la situación y también excelente, ¿no? Y yo tengo una curiosidad, en esta pandemia, ¿cómo es que ustedes sobreviven, no? Yo sé que de pronto ya pasó, muchas startups murieron en esa fase. ¿Qué crees tú? ¿Qué cualidades fueron que hicieron que su equipo pueda sobrevivir ante esta situación, no? Sí, claro. Yo creo que primero es la actitud. No teníamos nada para perder. No teníamos nada mejor que lo que estábamos haciendo. Yo ya le había puesto muchos años y mucha inversión. Había abandonado, calculo que puestos interesantes en otros lugares por esto. Mi equipo también es un equipo que en ese momento era muy jovencito. Digamos, gran parte de mi equipo tenía 19, 20, 21 años. Entonces Wow. estaban todos concentrados en esto, que era como salir de esto. Y por otro lado, fue sencillo. En realidad nos pusimos a vender páginas web a lavanderías de España, de México. No vendíamos, durante ese tiempo no vendimos Get Lavado porque no había servicio. Entonces dijimos, ok, Ujú, ¿qué podemos hacer? Listo, vendamos webs a lavanderías que puedan costear una página web en tiempos donde todo el mundo está mirando el techo pensando qué hacer. Seguro que vamos a encontrar lavanderos, digamos, grandes en otros países que estén interesados en tener un propio Get Lavado. Y así fue, eso hicimos. Así que de esa manera logramos solventar una operación muy, 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 muy pequeñita. Lamentablemente también algunas personas no continuaron o tuvimos que despedir, digamos, fue horrible. Nos quedamos Fernanda y yo, mi socia, y ujú. desde ahí empezamos a reconstruir todo otra vez, ya enfocados completamente casi en Perú. Pero así sobrevivimos. Mucho foco y a vender páginas web. Genial, se reinventaron también mientras que sus propios clientes estaban reinventando, porque asumo que para ellos también fue durísimo, ¿no? Tal Sí, cual. total, de acuerdo. Estaban interesados en, hey, por qué de repente es mi momento para empezar a hacer eso, ¿no? Y ahí es donde nosotros aprovechamos. Eso solamente duró un año. Luego de eso abandonamos ese proyecto, pero nos sirvió para resistir. Genial. Y bueno, ya luego de aclarar esto de cómo sobrevivieron, cómo se reinventaron en pandemia, termina pandemia, ¿qué sigue con Get Lavado, ¿no? ¿Qué hicieron ustedes? Me dijiste, ya no hice fundraising, pero desde que terminó pandemia hasta ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo se llega a esta famosa adquisición? Uy, creo que hay algunos errores. Esos parches de la llanta que te menciono. En el 2021 empezamos a descubrir como esta operación era tan manual, ¿sí? Se estaba volviendo sostenible, pero no era escalable. Habíamos descubierto errores financieros, habíamos descubierto hasta clientes que se iban sin pagar el servicio, ¿no? Entonces descubrimos muchas cosas de ese tipo, muchos errores chiquititos, y justamente empezamos a mejorar esa operación y con eso nos empezamos a volver sostenibles. O sea, con muy pocos cambios en realidad logramos la sostenibilidad. No fue tan difícil, fue como si estar muy enfocados. También Ujú. empezamos a poner un ojo en la retención. No. Empezamos a descubrir que no podíamos llenar un vaso si el vaso tenía un hueco. Entonces empezamos a recibir también un poco más de mentorship o de foco en la retención. Eso nos ayudó a sostenernos. Y de ahí hasta la adquisición, obviamente, es un viaje que desde 2021 hasta el año pasado, cuando empezó todo en el 2023, más o menos en agosto, obviamente pasaron 100 cosas, 100 desafíos, gente llorando, gente corriendo, operación caída, operación levantada, gente sonriendo, abrazándose, el mejor momento de tu vida, vender más de $1 millón, acercarte a $2 millones. Todo fue felicidad, pero también era como, así que lo puedo resumir en una montaña rusa en realidad. Eh, pero para llegar a la adquisición en realidad fue algo que no se buscó. Simplemente que creo que logramos tener una cultura fuerte, un enfoque bastante sólido y sostenibilidad. Y creo que eso fue lo que llamó la atención de Laundry Hip. Genial. No, sí, sí, ahora que me dices que tuvieron que pasar muchas cosas, pero que llegaron al millón, luego los 2 millones. Entonces, ahí también hay estrategias que ustedes deben de haber aplicado, como mencionas, tapar el hueco, ¿no? Que es la fuga a veces de clientes. No sé si ahí nos podrías comentar qué es lo que ustedes hicieron, o sea, en dónde ustedes vieron, acá hay alarma, hicimos tal cosa, como para que los emprendedores también puedan escucharte y puedan aprender de ello. Sí, claro. En realidad fue
bueno, muchas cosas. Ahorita la primera que se me ocurre y la más potente es hablar con los clientes, ya sea en persona o llámalos por teléfono. Así que empezamos a hacer una actividad de llamar 30 clientes al día. Al inicio los hacía yo durante mucho tiempo y obviamente llenar información son unas preguntas bien básicas, es como un NPS, pero con algunas preguntas más, no como la típica, ¿no? ¿Me recomendarías de un amigo del 1 al 10? Si yo no existiese, ¿cómo resolverías esto? Oye, ¿este servicio te sirve o lo estás utilizando para qué? ¿Por qué? Tratar de entender y luego llenar, documentar absolutamente todo y luego entender un poquito de eso. Hoy en día es mucho más fácil, creo que puedes tirarle todo eso a ChatGPT, ChatGPT te puede hacer un reporte, pero en ese momento era cuestión de hacerlo uno por uno y luego analizar todo, tipificar todo, como, ok, este cliente me usa por comodidad, este otro me usa porque tiene un bebé, este otro no quiere usar Get Lavado porque siempre llegamos tarde. Y empezamos a tipificar absolutamente todo a través de llamadas telefónicas. Después de cada servicio también llamamos a cada cliente y de esa manera nos empezábamos a enterar qué es lo que hacía que las personas friccionen. Y una vez que nos dimos cuenta qué fricciona a nuestro cliente, delegamos en una persona, en Moisés, de hecho, alguien de nuestro equipo de Customer Operations, venga, tu trabajo ahora es reducir toda la fricción, ¿no? Y tienes que alzar la mano y preguntarle a operaciones qué pasó aquí, o al encargado de la lavandería qué pasó aquí, pero tú eres la persona responsable de aunar todos los puntos y básicamente poner una métrica, ¿no? Entonces esa métrica la estuvimos leyendo durante años. Básicamente creo que fue el truco, hablar con clientes y descubrir cómo agregar valor, ¿no? Porque finalmente no puedes, los emprendedores hacemos muchas cosas, y nos llegan ofertas increíbles y conocemos personas que nos dicen, hey, deberías hacer esto. Y todo el tiempo nos llegan ideas, todo el tiempo, incluso también de los inversores o de tus advisors, pero finalmente tienes que concentrarte en qué es lo que hace que la aguja de ventas o la caja registradora suene más rápido, más fácil. Entonces, concéntrate en eso y que no se te vaya gente por otro lado. Si es posible, ponga a alguien solo encargado a retener nada más, otra persona solo encargado de adquisición, y de esa manera tienes una visión de, ok, aquí retengo todo lo que esta persona hace que entre a la tienda, la otra persona tiene que hacer que no se vayan de la tienda o se vayan cuando ya compraron, ¿no? Entonces, o que se vayan felices en todo caso. Genial, genial, el famoso Customer Success. Tal cual. Genial, es un buen tip, sé que les va a servir. Luego, algo que también me llamó la atención fue que mencionaste que les gustó mucho su cultura, ¿no? Ahí sí nos pudieras dar como qué estrategias usaste tú como CEO para formar esta cultura, para tener a tu equipo incluso en situaciones como son la pandemia. No, de hecho ese es el punto principal de todo, creo. Para nosotros la cultura es también todo, es como nuestros mandamientos, básicamente. Así que básicamente después de toda la experiencia que habíamos adquirido en los primeros años, establecimos 12 valores. Y obviamente no es el típico misión, visión, es comunicación le gana todo, el usuario va primero, diviértate Ya. pero haz dinero, sé diverso y diversifícate, entre otros no pares de aprender y así. Pero esos valores los logramos llevar a un punto en el que si hoy te puedo presentar a alguno de los empleados de GL, descubrimos que eso es lo que hace, o sea, los valores o tu cultura es lo que hace tu equipo cuando el fundador no está mirando o cuando los cofundadores no están mirando. Los Ujú. valores son eso cuando tú te quedas solo dentro del equipo y no sabes a quién preguntarle porque de repente esa persona se fue de viaje o no está o no sabes qué hacer, tienes que agarrar los valores. Entonces los valores, como explicamos nosotros, es como una brújula y tú estás en el océano y los valores son lo que te dice a dónde tienes que ir o qué deberías hacer si pasa tal cosa. Entonces, para nosotros la cultura ha sido sumamente radical, lo explicamos desde que entras, luego hacemos varios artículos internos sobre la cultura y para nosotros, solo para hablar del valor principal, la comunicación. Tú puedes entrar a trabajar una startup o incluso como CEO o cofundador, tú no puedes saber todo, ¿sí? O ahora mismo, si tú entras a un empleo, puede que no sepas muchas cosas,
Pero si tú Ujú. tienes la actitud, pues todo lo puedes llegar a aprender. O sea, no hay nada que no puedas aprender en esta vida. De hecho, puedes aprender todo. No existe, y hoy en día menos todavía. Quizás hace 20 años, 50 años, bueno, ¿sí? Pero hoy en día puedes aprender todo. O sea, absolutamente todo. Es una locura en los tiempos que vivimos. Y la cultura es eso. Y por otro lado es comunica. Comunica, porque todos tenemos días buenos, días malos. Pero finalmente si uno tiene una comunicación más que sobre que falte, entonces Claro. evidentemente después tú vas a construir un equipo que no tenga drama, que no haya comentarios de pasillo, sino que tenga la libertad de poder expresar y comunicar. Cuando tú le das a tu equipo la posibilidad de que hable de lo que sea y que comunique lo que sea y que alce la mano si tiene problemas, tienes un equipo que como fundador te permite enfocarte en lo tuyo. Solo para terminar, los fundadores no tenemos dos cosas, especialmente en el inicio, no tenemos ni plata ni tiempo, ¿sí? Y si tienes dinero, tienes que actuar como si no lo tuvieses. Y tiempo sí no tienes, eso sí, olvídate, tiempo no tienes nunca. Entonces, como no tienes ni dinero ni tiempo, que son tus recursos más valiosos, tienes que hacer que cada persona que entre te ayude a optimizar esos dos KPIs. Entonces, para eso es la cultura, es un regalo para el equipo, ¿no? Y para sus vidas, porque no solo aplica para trabajar. Genial, me gusta. ¿Cómo dices que no hay fórmula? Nos acabas de dar el secreto para poder sacar adelante una startup. Me encanta. Buen dato, Martín. Y bueno, siguiendo estos dos pilares, ustedes lo aplicaron, había mucho aprendizaje de por medio. Mencionaste que la adquisición no fue algo que se dio que buscabas, ¿no? No sé si podríamos ahí entrar en detalle de, o sea, qué pasó o de qué manera genuina o qué buscabas y resultó que adquisición. Buena pregunta. Yo buscaba, en realidad buscaba aprender. Como ya estaba desenamorado de agregar inversores o seguir en LinkedIn a fondos fondos de capital, ¿cierto? De adquisición de capital. Estaba un poco desenamorado ya de eso. Lo segundo que hice y que siempre me ha gustado es como, ok, voy a agregar a todos los Martins de todos los Get lavados que existan en todo el mundo. Entonces entré a Crunchbase, puse Laundry Startup, Founders, me salieron cientos de fundadores, de cofundadores, me salieron fondos de inversión o ángeles inversores que habían invertido en mi industria, ¿no? Y en Claro. startups de mi industria. Y empecé a agregar a todos por LinkedIn, a agregar a todos en LinkedIn, ta, ta, ta. A mí me gusta escribir cada tanto en LinkedIn. Y lo que hice fue, listo, si yo los agrego, ellos van a compartir. Y empecé a ver qué otras cosas hacían en otras partes del mundo. Y luego me entró el bicho, el chip. Dije, hey, quizás debería conocerlos, ¿no? Ya más o menos saben quién soy, porque también cada tanto por ahí no me decían hola ni nada, sino por ahí algún like o Claro. sí, alguna reacción. Y dije, hey, quizás. Entonces empecé a conocer, me entrevisté con algunos founders en el Medio Oriente. Tuve que aprender a hablar inglés en un mes para entrevistarme con ellos, porque sí sabía hablar inglés, pero no al nivel de una reunión más sofisticada. Eso fue como hace 3 años, creo. Y, y de hecho dije, bueno, de repente me puedo unir a una startup más grande. De repente ese es un camino del storytelling de la vida, de Get Lavado. Puede ser, pero por ahora estoy tranquilo, soy sostenible. Obviamente uno siempre quiere más, siempre ambicia más, siempre hay que buscar como a dónde va esto. Eh, y finalmente así, conociendo fundadores, llegué a conocer a Laundry Hip. Me enteré que eran la startup más grande de lavandería en el mundo. Me enteré que habían adquirido una startup de Francia y otras dos en el Reino Unido. Entonces dije, hey, venga, aquí interesante. De repente tiene tips para mí. Y así fue que entramos a conversar, pero era más como un, hey, ¿qué haces? ¿Cómo es la logística? Hey, ¿cómo resuelves esto? Fue más como buscar una mentoría, a pesar de que yo tengo Ujú. mentores, pero de alguien que sabía, que estaba en mi mundo, literalmente, ¿no? Entonces así fue que me conocieron y así fue que entre intercambios llegamos a ya sostener una conversación más orientada hacia la adquisición. Genial, me encanta porque todo se da de una manera muy genuina, ¿no? Desde tu aprendizaje, tus ganas de aprender, y luego llega justamente esta gran noticia. Y bueno, después de entrevistar a algunos emprendedores, siempre he contado esto, ¿no? Que las grandes cosas llegan cuando hay como una
muy buena intención detrás de esto. Entonces, qué chévere, me encanta. Y entiendo ya cuando se pone la conversación un poco más densa, como ya entrar a números, a negociar, ¿qué tips nos podrías dar ahí, ¿no? Para un fundador de pronto que se está enfrentando no solo a una adquisición, sino incluso hablar con alguien, con un inversionista de pronto. ¿Qué tips manejaste tú en ese momento? No, no lo desees tanto, solo deséalo lo suficiente. Cuando a veces, no sé si te ha pasado, nos pasa a todos, a veces Ay, sí. cuando queremos tanto algo, terminas alejando, ¿no? Entonces, quizás estaría bueno que, o que pase lo que tenga que pasar, que sea bueno para ambos lados, siempre, porque a veces también uno dice, ok, que quiero que pase esto, pero al final solo está pensando en uno y que es bueno para uno, pero si uno parte desde, ok, que sea bueno para ambos lados, ya ahí tienes un check, lo otro no lo desees tanto. Solo, yo no creí en la adquisición hasta que no estuvo la firma final. De hecho, cuando firmé el documento final, todavía como que no había entrado en razón, pero lo primero es eso, sigue construyendo, no te enfoques en la adquisición, pero creo que, creo que una de las cosas que más nos ayudó fue continuar en la mentalidad de crecer porque también a medida que nos íbamos acercando ya digamos, al final de Get Lavado y al inicio de Laundry Hip Latinoamérica teníamos mucho trabajo. Mi socio y yo teníamos el trabajo de seguir creciendo Get Lavado y por otro lado el trabajo de integrarnos a Laundry Hip. Claro. ¿No? También recibimos el apoyo de algunos miembros en el equipo que fueron llegando poco a poco también para ayudar, pero creo que dividimos el equipo entre los que iban a ayudar a la integración y a los que tenían que continuar haciendo que el negocio crezca. Quizás me estoy desviando un poco de la pregunta original, pero yo, yo creo que es que no lo desees tanto, solo lo suficiente y es más importante que estés concentrado en tu persona y en tu equipo hacia adentro. Y técnicamente lo demás llega. Cuando yo he ambicionado, no, ambicionado no, está mal decirlo, cuando yo he perseguido inversión, no me ha funcionado. Y me ha funcionado más, o he recibido tickets más cuando he estado mucho más enfocado en lo mío, que estar insistiendo detrás y todo eso, no me funcionó tanto. De repente para la siguiente vida o para la siguiente startup, pero no para esto. Claro, no, pero es que es cuando dicen de que los resultados hablan por sí solos, ¿no? Cuando estabas enfocado en lo tuyo, tenías ya más números, alcanzabas la sostenibilidad, se veía el enfoque, y creo que eso también resulta atractivo en tema de vibras para los inversionistas, ¿no? Chévere, Sí. me han encantado los tips. ¿Y qué le dirías, no sé, a ese Martín joven que recién estaba regresando a Perú con ganas de emprender? O que es como un fundador, ¿no? Que de pronto ahorita va a escuchar tu episodio y va a decir, wow, yo también quiero mi startup y que la adquiera, que hay muchos. ¿Qué le dirías a un emprendedor así? Ok, muy bonita pregunta. Yo creo que conozcan la regla del juego, ¿no? Ese es un juego, es como entrar a jugar un videojuego en modo hard, ¿sí? No hay modo easy, no existe modo easy. Y si existe o crees que puedes entrar en modo easy, te va a tomar años, como me tomó a mí. No porque pensé que era easy y dije, "Oh, ok, esto es easy", sino porque incluso estar preparado no fue suficiente. Eh, creo que eso, el modo hard, es como que sepas la regla del juego. Si tú entras a jugar al Monopolio sabiendo las reglas del Monopolio, puedes jugar. Pero si entras a este juego, que no lo es, por cierto, y no te sabes como los basics, eh, y está bien, por otro lado, si no sabes los basics, si no sabes al inicio sobre growth o palancas de crecimiento o loops o units economics. Si no sabes nada de eso, está bien. Yo tampoco empecé esto sabiendo nada de eso. Eh, lo más importante sería en todo caso que te enfoques en que la caja registradora suene fácil y pronto. Fácil y pronto. Y que no le metas mucho esfuerzo, no esfuerzo, métele siempre, que no le metas mucho capital o mucho tiempo y que la caja registradora suene. Entonces, mi principal consejo para ese Martín sería, enfócate en que la caja registradora suene rápido y pronto,
sí, vas a sufrir un toque, pero luego va a ser increíble. Genial. Listo, me encanta, sin perder el foco en las ventas. Y bueno, ahorita mencionaste que está justamente en Laundry Hip. ¿Qué es lo que se viene para unos años, tanto como para el startup que está ya adquirida, como para Martín? Me gusta cuando mencionas, será la próxima startup, entonces no sé si ya tendrás ideas, cuéntanos un poquito de lo que se viene. Ahora mismo, de hecho, estoy 100% enfocado en el crecimiento de London Hip. Tengo una gran misión de representar a todo un equipo global aquí en Latinoamérica. Nosotros tenemos ahí como full ganas de demostrar que desde Perú podemos lograr esto y que sea una buena experiencia para todos hace años en el futuro. Los objetivos de Laundry Hip son conquistar Colombia, es un mercado que ya tenemos abierto como Get Lavado, y abrir operaciones en México, que es obviamente uno de nuestros principales objetivos y uno de los objetivos por los que yo también tenía muchas ganas de abrir, pero no lo pude hacer como Get Lavado. Entonces hoy nuestro objetivo es convertirnos en la lavandería en línea más grande de Latinoamérica. Lo bonito de esto es que ya era el sueño de Get Lavado. Ahora estoy cambiando eso por convertirnos en la lavandería más grande del mundo, y desde nuestro granito de arena en Latinoamérica vamos a poner eso. Seguimos ofreciendo un buen servicio, estamos mejorando constantemente, estamos dando mucho empleo a lavanderías, a choferes, a drivers, a mi equipo. Muchos empleos indirectos también estamos generando. Entonces eso también nos tiene contentos de que si esto crece, Get Lavado Laundry Hip ahora va a seguir dando más oportunidades a más personas, no solamente en mi ciudad, sino también en otras ciudades. Entonces eso la verdad es que me tiene súper enamorado, eh, súper enamorado. Y por el lado de hacia dónde voy, quizás sí, creo que yo ya había decidido desde los 30 años convertirme en emprendedor. Pensé que esto iba a durar 2 años. Ya tengo como 7 haciendo esto. Dije, sí, mis ahorros van a durar 2 años. En verdad, no, nada que ver. Se gastaron muy rápido y esto duró 7 años, no dos. Así que yo creo que los emprendimientos de tecnología tienen la posibilidad de cambiar realidades. Uno puede tener la realidad que uno aspira, obviamente con mucho esfuerzo y con muchas cosas tienen que pasar en el medio, pero finalmente tú puedes cambiar una realidad o cambiar realidades con emprendimientos de tecnología. Puedes acelerar las cosas. Y ya que nuestro país y nuestra región está en un momento muy estupendo porque no estamos aún tan avanzados, y esa es la oportunidad justamente, ¿no? La oportunidad es justamente, es chévere, es increíble, porque como no estamos tan avanzados quizás como otros mercados, entonces quienes logren hacer que esto avance son los futuros líderes de las industrias en Latinoamérica. Y yo estoy completamente dispuesto y disponible para ser uno de ellos. Entonces, mi tarea es, ok, vamos a seguir cambiando realidades. Eh, Esto es como grabar un disco, como ser un músico o una banda. Los músicos o las bandas tienen varios discos, ¿cierto? Shakira tiene varios discos. El primer disco fue un éxito de Shakira, luego hizo otros. Entonces, básicamente cada disco tiene lo suyo. Aquí no acaba de concluir algo, de hecho acaba de empezar algo. Entonces, básicamente lo veo de esa manera. Buenísimo, Martín. Me gusta mucho la idea. Finalmente, desde BBC también, justamente vemos esta oportunidad que hay en Latinoamérica. Sabemos el impacto que todas las startups pueden ocasionar, aumentar el desarrollo económico finalmente, y sé que lo vas a lograr muchísimo con Landry Hip. Bueno, Martín, Gracias. solo me queda agradecerte. Gracias por todos los consejos. Si un emprendedor o emprendedora desea contactarte, te puede escribir por LinkedIn, Instagram. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Siempre estoy disponible en LinkedIn. Tengo por ahí un enlace que me pueden agendar 15 minutos. Si alguien quiere contarme algo, simplemente emprender es muy solitario, es sumamente solitario al final. Ni la novia, ni la esposa, ni la mamá de uno lo llega a entender. O sea, es muy solitario. Entonces, a pesar de que uno tenga mucho soporte, advisors, mentores, al final termina siendo algo solitario. Entonces, si es que necesitas hablar con alguien, siempre está buenísimo
Javier Albarracín me dice, uno de mis advisors y mis inversores me dice, eleva los problemas. Y digo, ¿cómo es eso? O sea, pásalos al siguiente piso. ¿Y cómo es eso? Alguien que ya pasó por ahí, que está en el piso de arriba, va a mirar el problema desde arriba y va a decir, ah, sí, resuélvelo así, tal cosa, tal cosa. Entonces, a veces simplemente hablar con alguien que ya haya pasado por donde tú estás pasando y estés stuck, no sepas qué hacer, eleva el problema a alguien que ya haya pasado por ahí y vas a ver que eso se va a sentir increíble, ¿no? Finalmente decides tú igual, pero ojo. Buenísimo, gracias Martín, gracias a todos y a todas que nos están escuchando. Ya saben, cualquier cosa pueden agendar 15 minutos. Y bueno, nos estamos viendo en los próximos episodios y que tengan unas lindas fiestas. Gracias, Chao, chao, bye. gracias. Gracias por seguir escuchándonos. Si quieres seguir aprendiendo sobre Venture Capital, recuerda suscribirte a nuestro podcast o escribirnos en nuestras redes sociales para poder aprender juntos sobre el ecosistema de Venture Capital. ¡Nos vemos!